quiero hablar sobre las semillas. Una simple semilla que puedes ver en mi mano. Para nuestra cultura y nuestra forma de ser como indígena, esto marca una gran diferencia. Usted vino a esta tierra no solo por venir. Usted vino a esta tierra a hacer una diferencia. Y esa diferencia se vive el día a día de lo que usted vaya a sembrar, de lo que usted quiera ver en el futuro, de lo que usted espera ver en el futuro. La semilla, como dicen mis mayores, los abuelos, que quepa, debe ser bien guardada. Y hay mucho conocimiento aún de los abuelos. Puede decir tal vez una persona joven, ¿qué me va a transmitir a mí? Pero te puedo decir con seguridad que cuando uno crece viviendo en una vida de sencillez, en una vida donde todo es real, donde nada te lo están contando, porque una cosa es que te la cuenten, otra cosa es que usted lo viva. Una cosa que te diga, la madre tierra me transmite tal y tal cosa, otra cosa es que usted lo haya vivido con la planta de tus pies, en donde tú camines, en donde tú des el paso, de ese paso, de esa huella, y di, en esta tierra camino y declaro esto, lo que siento, lo transmito a través de mis plantas, a través de mi ser. Que no nos olvidemos que en este universo, que en este planeta hay un ser divino, la cual nos llena día a día, pero que muchas veces nosotros no entendemos porque nos enfocamos en buscar otros horizontes, en buscar en algo que muchas veces como seres humanos ni sabemos qué estamos buscando. Simplemente lo caminamos, y cuando lo caminamos sin tener esto seguro de lo que queremos, nos perdemos en el tiempo. Y en este tiempo quiero decirle que lo que usted debe valorar más es la palabra tiempo. Busca ese tiempo para amar, busca ese tiempo para dar sin esperar nada a cambio, porque a veces damos y esperamos algo a cambio, pero no, demos, aprendamos a dar. Soy una mujer que comparto el cacao, y para mí el cacao abre los corazones, y cuando aprendes vas a valorar más esto. En estos tiempos hay mucha gente corriendo para todo lado, pero yo quiero invitarle que te sientes en tu casa, busca un buen lugarcito, ojalá en silencio. Ojalá los que tengan este privilegio de poder entender la voz de la naturaleza, de poder entender esto tan especial. Vea un ave cuando se levanta. Nunca usted va a ver un ave cuando se levanta con el cabizbajo. De lo contrario, se levanta cantando alegre. Y canta alegre sin saber lo que la vida le está reparando. Pero él ya sabe que a él vino a esta tierra a llevar su melodía. Por eso te digo, no sé qué semilla pusieron en tus manos cuando viniste a esta tierra. No sé qué semilla. Pero busca en tu corazón y di, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Qué es lo que voy a sembrar hoy? No mañana. Y ayer ya pasó. Hoy. ¿Qué voy a sembrar para ser una mejor persona? Para ser una mujer mejor. Para ser un hombre mejor. Aún para ser un joven mejor. Esta palabra tan especial que es amor se encuentra cuando se busca, se siente cuando verdaderamente usted sabe realmente es esto lo que me llena, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso. Vengo de una familia grande en número, sé las cosas que he vivido, sé los dolores que he sufrido, sé las lágrimas que he botado con dolor, pero también puedo decir que en medio de todo eso, sé también que detrás de eso, cuando usted se propone ver la felicidad, la vas a encontrar. La vas a hallar porque ella está ahí, porque el amor está ahí. Tú eres espíritu, entonces mira como tú con esos espíritus. No mire más con los ojos humanos. Entienda a las personas sin juzgarla. Conéctate con aquello tan especial en esa persona sin necesidad de decirle por qué cometes este error o por qué eres así. No, solamente ámala, ama la vida, abrázala, sonríele, cántale, dile que eres feliz. Aunque sienta dolor en tu corazón, pero rételo a decirle que eres feliz. Y él se va a cansar de escucharte que eres feliz, pues te va a dar la felicidad. Porque así es la vida. En un mundo donde nuestras culturas muchas veces son como vista menos. Pero sabes, yo me regocijo. Porque también he entendido que así como hemos sido menos, Sibó, el Creador, ha dado un conocimiento para que los indígenas podamos entender cuando viene un mal tiempo, cuando viene pandemia, cuando viene pestes, cuando viene destrucciones a las plantas. Hemos podido discernir eso sin necesidad de llevar nuestra capacidad de decir tenemos que pasar por tanta inteligencia.
Es algo sencillito, es algo que se siente, es algo que se ve, algo que se palma. Mi gente todavía siembra con la mente conectada a la tierra. Este es el tiempo de sembrar, van y siembran. Este es el tiempo de recoger todo lo que se pueda recoger porque viene tiempo de lluvia, van y lo hacen. Este es el tiempo de pedirnos perdón y hay que reconocer. Y el orgullo muchas veces nos permite eso, pero cuando tú puedes vencer el orgullo, tú llegas a entender muchas cosas. Llegas a ver las cosas de diferente manera. Por eso yo personalmente le doy gracias a Cibó por haberme nacido en una comunidad Rancho Grande, donde bajaron mis abuelos de las montañas de diferentes ríos, Lari y Cuen, y los dos se unieron, bajaron a estas tierras y hoy posesionamos esto y lo respetamos porque sabemos que la tierra no es de nadie. Vinimos sin nada y sin nada nos vamos. Lo que dejamos son las huellas, lo que dejamos son las experiencias, lo que dejamos, ojalá sea una buena enseñanza para las generaciones que vienen. Aún existen clanes, aún existe de Tsubo, semillas. Y si existen semillas, debería existir toda esperanza de seguir sembrando, Y no mire nada más que el mundo está lleno de tantas cosas. No te desesperes mirando eso. Desespérate en decir, voy a hacer el cambio y voy a hacerlo mejor. Hoy me propongo a ser un mejor hombre, una mujer mejor. Hoy lo que soy. Voy a hacer que el día de mañana las generaciones lo cuenten, que aquí pasó un joven de tal lugar, de tal país. Aunque parezca ilógico para muchas personas, en esta tierra, en todo el mundo, somos semilla, sin colores, sin razas, sin lengua. Todos somos personas especiales y vinimos a esta tierra para dejar un legado bien lindo y hermoso. Viene un tiempo donde nuestros corazones van a valorar más lo más pequeñito de la vida. Viene ese tiempo porque puedo sentir que viene una generación donde se va a hacer conciencia. Porque si usted está caminando alrededor del mundo es porque usted es parte de ella. Y usted pasa hoy por Talamanca, otro día estarás por otro país. Pero donde usted pase y donde usted siga pasando, deja eso. Deja algo lindo en cada pueblo que vayas, en cada lugar que vayas. Y esto lo quiero compartir en esta tarde. Quiero decirle, sigamos adelante, Yamipa, sigamos adelante. Sigamos perseverando porque hay un tiempo especial y es ahora. Ahora, si no has abrazado a alguien, abrázalo. Si no le has regalado sonrisa a alguien de tu familia, regálaselo porque es ahora. Si no has pedido perdón desde muy adentro de tu corazón, dile a esa persona, perdone. Porque cuando tú perdonas, usted libera un montón de cosas. Y llenas. Necesitamos más corazones. Más corazones. Se turbuay se YouTube tamika. Se turbuay escoye. Y transmitamos esto lindo y hermoso que día a día la vida nos regala. Mía, gracias.